Existe una gran diversidad de estructuras de protección. Algunas están formadas por carbonato de calcio, como los moluscos y equinodermos, proporcionándoles un exoesqueleto duro, difícil de romperse. Mientras que otros, su esqueleto está formado de quitina, como es el caso de los insectos y los crustáceos, dándoles protección sin sacrificar su flexibilidad y movilidad. Este también, mira. Vuela, se ve muy bueno. No sé, pero aquí creo que hay mayor diversidad de caracoles que allá. Molusca. El filum Molusca es uno de los más diversificados. Podemos encontrar más de 100.000 especies descritas actuales y alrededor de 70.000 especies fósiles. Existe una gran variedad de moluscos como almejas, ostras, calamares, pulpos y caracoles, adaptados a varios tipos de hábitats. La mayor parte de los moluscos tiene un exoesqueleto, el cual es conocido como concha, que es el resultado de la actividad de un órgano llamado manto, que es la que secreta la sustancia pétrea. La función de este es protección y sostén al poseer cuerpos blandos, aunque he de destacar que en algunos grupos la concha se ha perdido en el curso de la evolución como en las babosas o ha quedado reducida o interna como es el caso de los calamares. Esta cubierta dorsal, conocida como exoesqueleto o concha, está compuesta por carbonato de calcio. La concha típicamente posee tres capas. La primera de ellas, el periostraco, es la capa más externa de aspecto córneo, constituida por una sustancia orgánica llamada conquiolina. Su función es proteger las capas que están debajo de esta contra el ataque de organismos perforadores. Es segregado por un pliegue del borde del manto y el crecimiento solamente tiene lugar en el borde de la concha. La segunda capa, conocida como capa prismática, es también llamada la capa media. Se compone de prismas de carbonato de calcio depositados en una matriz proteica tanto de calcita como de aragonito. Esta capa es segregada por el borde glandular del manto y el aumento del tamaño de la concha tiene lugar en el margen de la misma a medida que crece el animal. La última capa, la cual es la más interna, es conocida como capa nacarada. Es secretada por la superficie del manto y está compuesta por carbonato de calcio. Curiosamente, todas las conchas pueden contener desde 450 a 5.000 capas delgadas paralelas de carbonato del calcio cristalino, mejor conocido como aragonito, por cada centímetro de grosor. Según Hitman, entre los moluscos existe una gran variación respecto a la estructura de la concha. Los moluscos de agua dulce tienen un periostraco grueso que da cierta protección ante los ácidos existentes en el agua, producidos por la putrefacción de los restos vegetales. En muchos moluscos marinos, el periostraco es relativamente fino y en algunos falta. Hay una gran variación en la estructura de la concha. El calcio para las conchas proviene del agua circundante, del suelo o del alimento. El esbozo de la concha, también conocido como protoconcha, aparece durante el periodo larvario y crece continuamente a lo largo de la vida. Dentro de este filum estudiaremos las siguientes clases. Clase monoplacófora.
Son conocidos como los fósiles vivientes, ya que se consideraban extintos hasta 1952, cuando se cogieron mediante dragados ejemplares vivos de neopilina. Estos moluscos son de tamaño muy pequeños, miden desde 3 milímetros hasta 3 centímetros de longitud. Poseen una única concha rodeada de envoltura sencilla y lisa. Poliplacófora, también conocidos como quitones, con más de 1000 especies descritas, es un grupo un poco más diversificado que el anterior. La característica principal de estos organismos es que su concha es aplanada dorsoventralmente y tiene una superficie dorsal convexa con 8 placas calcáreas. De aquí es donde deriva su nombre de poliplacóforos, que significa muchas placas. Las placas están imbricadas en sentido anteposterior y normalmente son de color mate. Como se mencionaba anteriormente, su concha está formada de carbonato de calcio. Su tamaño oscila entre los 2 a 5 centímetros de largo, aunque hay especies que pueden superar los 30 centímetros de longitud. Se les puede encontrar en la superficie rocosa de las zonas intermareales, aunque algunos pueden vivir a grandes profundidades. Escafópodos. Son conocidos como conchas colmillos o conchadientes. Son moluscos bentónicos que se encuentran en la zona submarinal hasta cerca de los 6000 metros de profundidad. Su cuerpo es fino, cubierto por el manto y una concha calcárea en forma de tubo abierta en ambos extremos. Estos pueden llegar a medir entre 2.5 a 5 centímetros de longitud. Bivalvos, mejor conocidos como pelecípodos. Son llamados también animales con pies de hacha. Incluye a los mejillones, almejas, ostras y bromas. Su tamaño varía entre los 1 a 2 milímetros hasta 1 metro de largo. Casi todos son marinos, aunque algunos viven en aguas salobres, ríos, charcas y lagos. La concha calcárea de los bivalvos está comprimida lateralmente y sus dos valvas están unidas por un ligamento dorsal que tiende a abrir las valvas por su borde ventral. Las valvas se cierran por medio de músculos aductores que trabajan oponiéndose al ligamento. El lumbo es la parte más vieja de la concha y el crecimiento tiene lugar en líneas concéntricas a su alrededor. Cefalópodos. Estos organismos incluyen a los calamares, pulpos, nautilos, pulpos diablos y sepias. Todos son marinos. Sus tamaños varían, ya que los hay muy pequeños de 3 centímetros de largo y otros que son gigantes, más de 18 metros de longitud. El registro fósil de los cefalópodos se remonta al Cámbrico. Las conchas más primitivas tenían forma de conos rectos, otras eran curvadas o enrolladas. Dentro de esta clase, los únicos que poseen concha interna son los calamares y los pulpos, o simplemente está ausente. Se consideran derivados de algún nautiloideo primitivo con concha recta. Muchos amonoideos, todos extintos, desarrollaron conchas muy complejas. Algunas jibias tienen una concha curvada, pequeña, pero está completamente encerrada en el manto. En los calamares, la mayor parte de la concha ha desaparecido, dejando solamente una lámina córnea y delgada llamada pluma, que está rodeada por el manto.
Existe una gran diversidad de estructuras de protección. Algunas están formadas por carbonato de calcio, como los moluscos y equinodermos, proporcionándoles un exoesqueleto duro, difícil de romperse. Mientras que otros, su esqueleto está formado de quitina, como es el caso de los insectos y los crustáceos, dándoles protección sin sacrificar su flexibilidad y movilidad. Filum Arthropoda es el filum más diversificado del reino animal. Aproximadamente se han descrito más de 1 millón de especies y es seguro que aún quedan muchas más por identificar. Incluye arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros, crustáceos, milpies, ciempiés, insectos y otros menos conocidos. El tamaño de los artrópodos varía entre 0.1 milímetros de largo hasta los 4 metros como el cangrejo japonés Macrocheria. Están distribuidos en todas las regiones de la Tierra. Se encuentran en todos los tipos de ambientes, en las profundidades oceánicas hasta las cumbres más elevadas, y desde los trópicos hasta muy al interior de las zonas polares norte y sur. Tienen el cuerpo segmentado, una cutícula quitinosa que a menudo contiene calcio y apéndices articulados. En ocasiones se llama artropodización a la rigidez crítica de la cutícula para formar un exoesqueleto articulado. Los artrópodos son muy abundantes y diversificados a causa de su esqueleto, que es muy adaptable. Este exoesqueleto les proporciona una gran protección sin sacrificar la flexibilidad ni la movilidad. El exoesqueleto es la cutícula, una abertura externa secretada por la epidermis subyacente. La cutícula comprende una gruesa procutícula interna y una epicutícula externa más fina. Por tanto, la procutícula, como la epicutícula, consta de varias capas o láminas. La epicutícula se compone de proteínas, a menudo con lípidos. La proteína se estabiliza y endurece mediante uniones químicas, un proceso llamado esclerotización, lo que aumenta sus posibilidades protectoras. En muchos insectos, la capa más externa de la epicutícula contiene ceras que reducen las pérdidas del agua. La procutícula está dividida en exocutícula, secretada antes de la muda, y endocutícula, secretada después de la muda. Ambas capas contienen quitinas unidas a proteínas. La quitina es un polisacárido nitrogenado, flexible, resistente e insoluble en agua. De esta manera, la procutícula no solo es flexible y ligera, sino que también proporciona protección, particularmente contra la deshidratación y otras alteraciones físicas y biológicas. La quitina es un polisacárido nitrogenado, flexible, resistente e insoluble en agua. De esta manera, la procutícula no solo es flexible y ligera, sino que también proporciona protección, particularmente contra la deshidratación y otras alteraciones físicas y biológicas. En los insectos, la quitina constituye alrededor del 50% de la procutícula y el resto son proteínas. En los crustáceos, la quitina puede constituir hasta un 60 u 80% de la procutícula. En la mayor parte de los crustáceos, la procutícula está también impregnada con sales cálcicas, que reducen su flexibilidad y también aumentan su rigidez. En el duro caparazón de las langostas y los cangrejos, por ejemplo, esta calcificación es externa. La cutícula puede ser blanda y permeable, o puede formar una verdadera cubierta acorazada. Entre los segmentos del cuerpo y entre los segmentos del apéndice, la cutícula es fina y flexible, creando uniones móviles y permitiendo la libertad de los movimientos. En los crustáceos y en los insectos, la cutícula forma entrantes, que sirven para la inserción de la musculatura. La cutícula puede también tapizar las regiones anteriores y posteriores del tubo digestivo,
recubrir y reforzar las tráqueas, estar adaptadas como piezas bucales cortantes, órganos sensoriales, órganos copuladores y estructuras ornamentales. El exoesqueleto cuticular no distensible impone una serie de importantes limitaciones al crecimiento. Para crecer, el artrópodo tiene que mudar su cubierta externa a intervalos y formar una mayor, proceso al que se denomina muda. El proceso de muda finaliza en el momento de despojarse de la epidermis. Los artrópodos pueden mudar muchas veces antes de alcanzar el estado adulto, y algunos continúan mudando después de ello. En resumen, los artrópodos poseen un exoesqueleto cuticular que contiene proteínas, lípidos y quitina, y con frecuencia carbonato de calcio. Es secretado por la epidermis subyacente y renueve a intervalos de muda. Aunque existe quitina en unos pocos grupos diferentes de los artrópodos, su uso está mejor desarrollado en los últimos. Crustáceos. Se han descrito unas 70.000 especies. Aquí se encuentran las langostas, los cangrejos de río, los camarones y los cangrejos de mar. El cuerpo de los crustáceos está cubierto por una cutícula compuesta de quitina, proteína y material calcáreo. Las placas más duras y pesadas de los grandes crustáceos son particularmente ricas en depósitos calcáreos. La cubierta protectora es blanda y fina entre las uniones de los segmentos, proporcionándole flexibilidad del movimiento. Equinodermata. Son animales marinos en los que se incluyen las estrellas y erizos de mar, entre otros. Constituyen un grupo importante que se distinguen de todos los demás. El nombre equinodermos hace referencia a sus protuberancias o espinas externas. Sus orígenes se remontan desde el Cámbrico. Son celomáticos y sus taxones son de vida libre. La característica principal de los equinodermos es el endoesqueleto calcáreo, bien en forma de placas o constituido por pequeños osículos dispersos.